Hello, hello. Bienvenidos de nueva cuenta a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a continuar con este viaje de la historia de la iglesia. Si bien a lo mejor me podrás decir, es que vamos muy rápido. O sea, sí, estoy procurando agarrar como ciertos acontecimientos o ciertos personajes de cada época que marcaron profundamente nuestra historia. El video de hoy lo vamos a dedicar al siglo XVI, es decir, los 1500 y tantos. Este siglo va a ser sumamente importante y va a marcar un antes y un después en la historia de la iglesia. Primero, imaginemos la situación. Ya habían pasado todo este rollo de las invasiones barbáricas, otra vez Europa se estaba asentando, ya pasó oficialmente el cisma de Oriente, ese que hablábamos en el año 1000, en el año 1200 y fracción, ya se formaliza, se pone por escrito y se rompe una taza y cada quien para su casa. Entonces, del lado de Grecia, todo el lado oriental, están los ortodoxos. En el norte de África vamos a tener a los musulmanes mayoritariamente y todo lo que es Europa continental va a ser cristiano católico. Hasta aquí vamos bien. Van a continuar estas situaciones en las que los papas se metían en cuestiones de Estado, los reyes se metían en cuestiones de la iglesia. Ya no se va a hablar de un gran imperio europeo o romano como en siglos atrás. Ya van a haberse formado países, por ejemplo, los anglos, los francos, los germanos. Ya te empiezan a sonar los países que hoy conocemos en Europa, ¿no? Sin embargo, eso es en cuestión política. Para la cristiandad, Europa sigue siendo un todo. Y específicamente en Alemania, no se va a hablar tanto de un gran imperio, sino va a haber muchos principados. Y estos principados no les va a encantar que el Papa esté metido en la política. Esto va a ser importante al rato. Ok, esto es como muy a grandes rasgos el contexto político religioso de la época. Vamos ahora a un personaje que se va a volver clave para la historia de la iglesia en este siglo. Me refiero a Martín Lutero. Ay, no manches, Liz, pero él es el padre del protestantismo, pero tú estás hablando de historia de la iglesia católica. Ajá, efectivamente. Le debemos un montón de cosas a Martín Lutero. Sí se equivocó en otras, lamentablemente. Pero como siempre, podemos aprender de los demás. Y hoy quisiera hacer un zoom a quién fue él, qué detonó, qué nos heredó y obvio, qué le podemos aprender. Porque siempre hay que aprender del prójimo. Primero, él era de familia clase media baja, o sea, no estaba en la pobreza total, pero tampoco era una familia acomodada. Sus padres eran campesinos, pero con asterisco. No eran de estos campesinos que pasaban de sol a sol en el campo y que a duras penas tenían para comer. Su papá tenía minas y él las administraba. O sea, sí eran de ir a buscar la leña, pero tampoco es que les faltara el pan. Martín era el mayor de sus hermanos y su papá, como es natural, quería que él estudiara, que él prosperara para que no sufriera las escaseces que sus papás sufrieron de niños. Y el plan iba bien, mandan a Martín a estudiar a la universidad y Martín Lutero va a ser sumamente brillante. Es una persona muy, muy inteligente, que lee muchísimo, que absorbe, que entiende, que descifra y lo mandan a estudiar leyes. Es sumamente elocuente, tiene una forma de escribir maravillosa, era muy persuasivo. Iba a ser un excelente abogado, pero no le gustó. Entonces se cambia a filosofía y estaba así como que, porque él tenía un conflicto muy profundo en su persona que le llevó a la conclusión que nuestra mente limitada es la causante de todos los males en el mundo. Su familia era cristiana, era católica y a él lo criaron en el catolicismo. Entonces él va a tener este conflicto de si Dios en su suma bondad, entonces ¿por qué hay tanto pecado? Pues es por culpa del hombre que no la sabe hacer y que es lo que mueve al hombre, su inteligencia. Entonces la razón está corrompida y esto está mal. Esa va a ser a la conclusión a la que va a llegar. Y estudiando filosofía, que ya saben que los filósofos le dan como 20 vueltas al asunto, pues más se empieza a clavar en este tipo de ideas. Un buen día, iba de regreso de la universidad a su casa
y le sale un tormentón, pero así, marca diluvio, Noé, suban los animales al arca, fatal, rayos, truenos. El otro estaba muerto de miedo, aterrorizado. O sea, él sentía que no sobrevivía a ese tormento. En su casa eran muy devotos a Santa Ana. Entonces él dice, Santa Ana, si me libras de esto y salgo con vida, me meto de monje. ¿Y qué creen? Que salió con vida. Y él lo vio como a un milagro atribuido a Santa Ana, y él, siendo un hombre de palabra, va y se va a entrar con la orden de los agustinos. Y va a empezar todo su proceso, como cualquier otro monje, noviciado o el proceso que hubiera en aquellos siglos. Y se ordena sacerdote, y no crean que era un secreto que el señor era muy inteligente, o sea, realmente se le notaba. Y sus superiores lo empiezan a mandar, en lugar de vete a una parroquia de pueblo, lo empieza a mandar a seguir estudiando. Y entonces él se queda así de, no, o sea, yo ya no quiero estudiar, porque entra en este conflicto de que su mente es la causante de todos los males, ya sabes, así como medio extraña la situación. Y aparte, él tenía mucho miedo de la condenación. Entre más leía, más veía pues estas parábolas que menciona Jesús, del trigo y la cizaña, de los talentos, bueno, N cantidad que nos hablan del juicio final. Entonces él estaba asustado, o sea, verdaderamente asustado, porque él decía, a ver, si yo soy una criatura limitada y no puedo alcanzar la perfección que me pide Dios, pues ya vale cacahuate, o sea, me voy a condenar y yo no me quiero condenar. Él buscaba como este lugar seguro, o esta afirmación que le dijera, no te preocupes, te vas a salvar. Y él sigue estudiando, y de hecho empieza a dar clases, y él traía todos estos rollos internos. Un buen día, de Alemania va a Roma, y en este momento en Roma se está construyendo la Basílica de San Pedro. Ajá, la que ahorita conocemos en el Vaticano, preciosísima, gigante, enorme, monumental. Ok, se está construyendo. ¿Qué se necesita para construir? Efectivamente, capital. ¿Qué hace cualquier parroquia? La de tu ciudad, la de mi colonia, cualquier parroquia. Pues entre los mismos parroquianos nos cooperamos para poco a poco ir construyendo. Eso hacía Roma, pero en muchísima más grande escala. Y una de las cosas que hacía era vender indulgencias. ¿Qué es esto? Así como cuando tú anotas una intención en misa, de la misma manera, tú comprabas esa indulgencia y era para sacar un alma del purgatorio. Y en Roma se ofrecían las misas por esa alma, y ya tú estabas tranquilo que tu ser querido estaba en el cielo porque tú compraste esa indulgencia. Y eso a Martín Lutero le va a hacer como cortocircuito. Si a esto le sumamos los años que tenía de meditar, y a esto le sumamos que se topa con una cita de la carta de San Pablo a los romanos que dice, el justo por su fe vivirá, le explota el cerebro y dice, ya sé, ya entendí. Aquí el meollo del asunto es que solo necesito creer y con eso me salvo. Y el punto central del protestantismo, que no es correcto, cabe aclarar, pero esa es la conclusión a la que llega Martín Lutero, es que nosotros somos seres limitados, estamos corrompidos por el pecado y no hay nada que podemos hacer. Pero la voluntad de Dios es que todo se salve, ¿ok? Eso lo va a decir el Evangelio de Juan. Ok, entonces, si la voluntad de Dios es que todo se salve, pero mi persona no puede salvarse porque es un ser limitado y pecador y todos pecamos, ok, ¿qué va a hacer Dios? Como disfrazarnos de su gracia, disfrazarnos de su bondad para poder pasar la puerta del cielo y llegar al cielo. Es una analogía muy burda. Lutero lo va a explicar con mejores y más elocuentes palabras, pero la lógica es esa. Nosotros, católicos, sabemos que no va por ahí. Efectivamente, somos seres limitados, somos seres que pecamos, pero nos salva la sangre de Cristo. El sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús son los que nos elevan al Padre, nos hacen dignos. No necesitamos que nos disfracen, como que nos digan, ay, de aquí que no se vea. No. Real y verdaderamente Cristo nos salva.
A esta conclusión, entre muchas otras, va a llegar Martín Lutero y va a escribir sus 95 tesis. Como buen erudito, cristiano católico, las va a escribir en latín y las va a pegar, las va literal a clavar en la puerta de su parroquia, y la gente lo va a empezar a leer y dejen ustedes, los van a empezar a traducir al alemán para que lleguen a más personas. Y no solo eso, poquitos años antes se acababa de inventar la imprenta. Entonces, los príncipes alemanes van a empezar a patrocinar toda la impresión de Lutero. ¿Por qué? Porque a Alemania le interesa romper con Italia, más bien con Roma, para que el Papa deje de meterse en sus asuntos y deje de escoger príncipes y deje de votar y deje de andar de metiche, básicamente. Entonces, a los príncipes alemanes les pareció fenomenal esta crisis existencial de Lutero. Y claro que Roma se va a dar cuenta, va a llegar a Roma, al Vaticano, todas estas tesis de Lutero, y lo van a leer y van a decir, duda, amigo, relájalo, no va por ahí. Y empiezan estos diálogos, estas confrontaciones. Y además de esta conclusión, esto de la justificación es algo primordial dentro del protestantismo, y las otras dos son sola fe y sola escritura. ¿A qué me refiero con esto? La cita de Pablo, el justo por su fe vivirá. Es decir, no importa cómo te portes, de todas maneras vas a pecar, con que tú creas serás salvo. Y sola escritura. No hay otra forma de hablar con Dios que a través de la Biblia. Algo que sí le podemos dar una estrellita a Lutero y darle todas las gracias del mundo es que él tradujo la Biblia al alemán. Ay, Liz, ¿y eso qué? Pues, ¿tú hablas latín? Yo no. ¿Hablas arameo? ¿Hablas griego? Yo no. La Biblia en ese entonces solo existía en latín. San Jerónimo la tradujo a latín, que para que la iglesia toda la gente la pudiera leer. Pero eso fue siglos atrás, cuando todos hablaban latín. Ahorita nadie habla latín. Se habla alemán, francés, español, inglés, italiano. El hecho de que Lutero haya traducido la Biblia al alemán para hacerla más asequible a los demás va a ser punta de lanza para que ahora tú y yo tengamos una Biblia en español en nuestras casas. Todo este revuelto no se va a quedar así. Como les dije, llega a Roma y empiezan a decir, es que hay que hacer un concilio, hay que ponernos de acuerdo. Esto que está diciendo Lutero, pues no es como que nada más ahí se la fumó, o sea, viene de muchos años, vamos a analizarlo. E invitan a Lutero, pero que no se ponen de acuerdo en la ciudad, que los alemanes quieren que el concilio se haga en Alemania, que Roma quiere que se haga en Italia, no, que no nos ponemos de acuerdo con la agenda. ¿Cómo te explico? Que va a ser a principios del siglo, que te gusta, 1518, por ahí más o menos, que empieza que sí, hay que hacerlo, que aquí, que allá, que dónde, y entonces va a ser hasta el 1545 cuando se da verdaderamente el banderazo. Lutero va a estar ya en sus últimas etapas de su vida, ya va a estar muy avanzado, ya va a haber abdicado, ya estaba casado. Bueno, ya estaba muy complicado que Lutero fuera al concilio. Pero el daño estaba hecho, porque no solamente fueron los luteranos, vamos a tener a los calvinistas, vamos a tener a los anglicanos. Va a ser un hervidero gracias a que a Lutero se le ocurre levantar la mano y decir, aquí qué está pasando. La iglesia va a tomar todo esto y va a reaccionar. Y va a convocar efectivamente al concilio, y la ciudad que se va a decidir será Trento. Es una ciudad al norte de lo que hoy es Italia, como relativamente pegado a Austria y Alemania, o sea, muy al norte de Italia. El primer paso, decidir de qué se va a hablar. Fue un concilio muy largo, sufrió mucho, pero también tenían muchas cosas que hablar, porque la iglesia ya había caído como en un estado de la vida está bien, todo está tranquilo, todo está cool, y a lo mejor se habían empezado a meter más de mecenas, de buscar artistas, de embellecer catedrales y basílicas, y se habían olvidado de otras cosas sumamente importantes. Entonces van a aprovechar este lamentable suceso que fue el cisma, se le llama cisma de Occidente, porque el de Oriente fue con los griegos,
para hacer como toda una renovación y un alto, volver a ver hacia adentro. Entonces van a ser semanas y semanas y semanas solo para la agenda y posteriormente sesiones y sesiones para agarrando literal punto por punto de esa agenda. Después de un par de años va a haber un tema en Trento, va a haber guerras en Alemania, en Trento va a haber una epidemia y se suspende el concilio. Hay quienes votan porque se mueva a Bolonia, una ciudad poquito más al sur, ahí mismo en Italia, y se mueven, pero como no todos estuvieron de acuerdo, pues básicamente en Bolonia no se llegó a ningún acuerdo, solo que hay que seguir con el concilio. Otra vez se regresa a Trento, ya las cosas se calmaron, muere Pablo III, quien había convocado al concilio, y llega Julio III, es electo en el cónclave y dice, ok, el concilio tiene que seguir, no hemos acabado, se regresa a Trento para que todos estemos contentos, felices, y entonces otra vez empiezan a trabajar otro par de años, pero conflictos con los protestantes otra vez lo ponen en pausa, porque seamos honestos, o sea, no es como que Lutero haya dado sus ideas y ya, no, como ya les dije, los calvinistas, los anglicanos y dentro del catolicismo seguramente hubo más de uno que decía, pues a lo mejor algo hay de razón aquí. Y ese era el objetivo del concilio, o sea, saber que sí y que no, porque seamos honestos, no es como que vayas a comprar la salvación no se paga, la salvación no la regaló Jesús. Entonces, ese tipo de cosas había que platicarlas, o como les decía, la traducción de la Sagrada Escritura. Sí, el idioma de la iglesia es latín y pues la gente no habla latín. O sea, había cosas que sí realmente se tenían que discutir. Y otros temas más que Lutero ni siquiera había fumado, pero pues de una vez lo metemos en la agenda. Por conflictos con los protestantes se tiene que suspender, muere Julio III, llega Marcelo II, quien solo dura 22 días, básicamente no alcanzó a hacer nada. Después de Marcelo llega Paulo IV, que su pontificado va a durar del 55 al 59, tampoco convoca al concilio, hasta que llega otra vez Pío IV. Bueno, ¿cuál otra vez? Hasta que llega Pío IV en el 59 y dice, a ver, tenemos esto a la mitad, vámoslo terminando. Y vuelve a convocar al concilio, seguimos en Trento y las sesiones van a seguir hasta el 63, que es cuando concluye ya, ahora sí, oficial, el concilio de Trento. Ha sido uno de los más largos, si no es que el más largo en la historia, fue sumamente sustancioso y provechoso. Algunas de las conclusiones, digamos lo más relevante, lo que nosotros podemos palpar más del concilio de Trento, es la doctrina de la justificación, lo que les comentaba hace rato. Sí, somos pecadores, pero no es que Jesús nos disfrace para engañar a Dios Padre y que podamos entrar al cielo. No, verdaderamente Jesús nos salva. Otra, no es solamente la fe y solamente la escritura. Lutero se va con monomios, es decir, una cosa. Nosotros los cristianos católicos vamos con binomios, pares, fe y obras. Dice Santiago, yo te muestro mi fe con mis obras. Dirá San Pablo, la fe sin amor es muerta. Entonces nosotros sabemos que creemos en Dios, pero no solamente se vale ir a misa y alabar y ya, y tratar como nada a nuestros hermanos. La fe con las obras. Y que Dios se revela a través de la Escritura y del magisterio. Si bien la revelación se cierra con la Escritura, sí el magisterio nos va a ayudar a entender y a interpretar con la modernidad o los nuevos tiempos. Por eso nosotros hablamos de las encíclicas, de los documentos oficiales, los dogmas que promulga la Iglesia. Hablamos de Escritura y magisterio. Y aquí también va a ir implícito la interpretación de la Biblia, porque al ser un libro que no podemos tomar de una forma literal, se necesita interpretar, lo puedes mover a tu antojo. Es facilísimo agarrar un texto, sacarlo de todo su contexto y así manipular a la gente. En serio, es muy fácil hacerlo. Por eso es importante el magisterio, para poder interpretar correctamente la Biblia.
Otra cosa, se establecieron ya formalmente los 7 sacramentos. No es que no existieran, sí existían, todos tienen su larga historia, pero no te los enseñaban en el catecismo como ahorita, bautismo, confirmación, eucaristía, así como te los enseñan, quedan establecidos. Y aquí mismo también se pone por escrito y sin lugar a dudas que en la Eucaristía está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesús, porque Lutero va a llegar a decir que solo es una representación. Y nosotros sabemos que no va por ahí. Verdaderamente en la hostia está el cuerpo de Cristo. También se van a estructurar seminarios. No había seminarios y lamentablemente muchos sacerdotes no estaban lo suficientemente formados para pastorear a su grey. Y ahora sí ya va a ser obligatorio que para que alguien se ordene pase por el seminario. Respecto a los sacramentos, también va a quedar por escrito que en el bautismo se borra el pecado original. Tengamos presente este miedo de Lutero, del pecado, que entonces vivimos en pecado y jamás se nos va a quitar. A ver, relájate. Con el bautismo, borrón y cuenta nueva. Y respecto a la Biblia, se va ya igual a poner por escrito el canon bíblico. ¿Qué es el canon? La lista de los libros que la Iglesia Católica considera inspirados o sabe que son inspirados por Dios. Nosotros tenemos 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los protestantes quitaron 7 libros del Antiguo Testamento y solamente tienen 39. Pero Trento dice, no, aquí están. Mismo caso que con los sacramentos. Ya se leían los apócrifos, ya se habían dejado atrás, pero no había como un documento oficial que lo dijera. Ya lo tenemos. Entonces, te podrás dar cuenta la importancia que va a tener este siglo para la Iglesia. Por eso te decía que va a ser un parteaguas. Un montón de cosas se van a establecer, se van a poner sobre la mesa y sí, lamentablemente vamos a tener esta ruptura con Alemania y con Inglaterra, de la cual hasta la fecha, 500 años después, no hemos podido superar. Al contrario, se ha diluido, más sectas, etc. Sin embargo, se han hecho trabajos de ecumenismo, así como platicábamos con la Iglesia de Oriente, que el Papa se acerca. En el Concilio Vaticano II fueron invitados ortodoxos, luteranos, anglicanos, calvinistas, etc. Porque estamos conscientes que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y es importante de nosotros trabajar para evitar pleitos, saber que no vamos a decir que la justificación es como dicen los luteranos o que la Eucaristía es solo una representación. Sabemos que no es cierto. La verdad la tenemos, Jesús nos lo dijo. Esto es mi cuerpo. Sin embargo, sí estar abiertos al diálogo, a la tolerancia, porque la voluntad de Dios es que seamos uno, como Jesús y su Padre son uno. Espero que esto te haya ayudado a entender un poquito más de cómo estuvo esa situación. Si te quedó alguna duda o tienes algún comentario, por favor, házmelo saber y podemos hacer más videos. Hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Liz Franco. Estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.